Bueno, voy a iniciar. ¿Me escuchan? Adriana, ¿me escucha? Sí, señor, sí, señor. Angélica, ¿me escucha? Olga, ¿me escucha? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Señoritas tecnólogas en gestión agroempresarial, muy buenas noches. Hoy tenemos nuestra última sesión de la competencia de ética y cultura de paz. Espero que estas sesiones hayan sido de mucho aporte para ustedes. Más que para aprender un tema, la idea es que reflexionemos como persona, nos motivemos a dar lo mejor de cada uno y logremos culminar esta tecnología de la mejor manera. Hoy continuaremos con el cuarto capítulo, que es ser agente de cambio. Lo haremos como siempre con el material de la plataforma. Hasta el momento, como van con las 3 evidencias anteriores, yo mañana me pondré a calificar y apenas tenga notas actualizadas, les comparto el Excel para que puedan ver cómo van y qué tienen pendiente. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Bueno, vamos a la plataforma y les voy indicando cómo llegar al material de hoy. Buscamos fase 4, evaluación, actividad de proyecto 4, material de formación, la cuarta unidad que es ser agente de cambio. Ahí está. Damos clic para acceder al recurso educativo, ser agente de cambio. Esta sesión tiene 3 contenidos. El primero, historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia. Segundo, fundamentación de los acuerdos de paz. Y el tercero, la importancia de la cultura de paz. Si se dan cuenta, aquí lo que queremos hacer en esta unidad, para que tengan en cuenta, es ver qué ha pasado en 50 años, tratar de entender qué fundamentos se han dado para acordar la paz y, por último, la importancia de tener esa cultura de paz en nuestro país. Continuamos. Primer punto, la historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia. Le pido el favor a Olga, ¿me puede leer ese primer párrafo? Contexto social y político, ¿es tan amable? Sí, claro. Contexto social y político. El conflicto armado en Colombia tiene unas raíces muy profundas que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los años 60. Proviene de la violencia que caracterizó las relaciones entre liberales y conservadores desde el siglo, no me sé ese número, 19. hasta la época del Frente Nacional de 1958-1978. Así la política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta de opciones democráticas de oposición explican el surgimiento de los distintos grupos guerrilleros de los años 60 y 70, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ambos nacidos en 1964, y que en la actualidad cuentan con unos 10.000 y 3.000 efectivos respectivamente. La violencia se agravó con la aparición a principios de los años 80 de los grupos paramilitares, especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para llevar a cabo la lucha contra insurgentes. En este contexto de violencia hay que añadir el fenómeno de la producción y exportación de drogas ilícitas y el surgimiento de nuevas estructuras paramilitares vinculadas al narcotráfico, que ha hecho más complejo el conflicto en el que la población civil es la principal víctima.
Muy bien, Olga. Entonces, para que tengamos claro lo que acaba de leer Olga, la historia de los 50 años de violencia que lleva Colombia empezó en el siglo XIX con la pelea que existió entre los liberales y los conservadores, que para ese tiempo y para el tiempo de nuestros abuelos, de la gente de esa edad, fue la famosa Guerra de los 1000 días. Después de esa guerra entre liberales y conservadores, aparecieron los grupos guerrilleros. Años 60 y 70 exactamente, aparece la FARC, el ELN, y se agravó en los años 80 con la aparición de los grupos paramilitares o las famosas AUC, que lo que buscaban era acabar con esas guerrillas, viendo que estaban acabando con Colombia. Y no contento con eso, entonces ya se une un tercer grupo a formar parte de esta violencia. Es cuando aparece la producción y la exportación de las drogas ilícitas, donde aquí lo que nos acaba de leer Olga es lo principal es entender, y por eso la importancia del tema en el módulo de nuestra ética como cultura de paz, es que la población civil son la principal víctima. ¿Seguimos? Aquí vemos la historia de la violencia en Colombia. Entonces, como lo decía, 1810 la patria boba, 1840-1842 la guerra de los supremos, 1898 a 1902 la guerra de los 1000 días, aparece ahí ya la guerra entre conservadores y liberales. En 1948, el 9 de abril, aparece el Bogotazo, cuando mataron a Gaitán. Y aparece la Alianza Nacional Popular ANAPO en 1961, el Frente Nacional en 1958, en el 1964 aparece la FARC y en el 65 el ELN. Para terminar en 1970 con un fraude en las elecciones, y aparece que en 1974 ya es el fin del Frente Nacional. Les recuerdo que el Frente Nacional fue la estrategia del gobierno donde para mitigar un poco este tiempo de violencia, entonces, y para evitar la guerra de conservadores y liberales, entonces cada 4 años gobernaba un partido. Pero eso no sirvió tampoco, y es donde entonces aparecen los militares, y en ese caso el general Augusto Rojas Pinilla, para tratar de salvar este principio. Y en 1988 aparece la bonanza del narcotráfico con la gran figura que es el señor Pablo Escobar Gaviria, para llegar a 1985, ya eso lo podemos recordar nosotros, señoritas, la toma del Palacio de Justicia, hecho por el M-19, 1990 la desmovilización del M-19, Carlos Pizarro León Gómez, que se desmoviliza. En el año 93, el 2 de diciembre del año 93, es cuando asesinan o muere Pablo Escobar, y aparece en el año 97 la masacre de Mapiripán, para llegar al 2011 con la infiltración de las FARC y al 2017 los diálogos y negociaciones de paz. Que esta infiltración de las FARC es cuando ya se despliega la FARC por todo Colombia como ha estado, y entonces unos quisieron iniciar los diálogos de paz y otros continuaron en sus regiones, que fueron las famosas disidencias, que es lo que en este momento, en pleno 2024, está afectando a Colombia, las disidencias, que están tratando de dialogar en Cuba con el presidente actual que tenemos, Gustavo Petro, pero que de una u otra manera lo que hacen es tratar de mamarle gallo al país, porque ellos que van a soltar esa tetica, si ustedes lo saben, señoritas, la guerra es el mejor negocio que hay en el mundo, por todo y por todo. Ellos no van a dejar eso muy fácilmente. ¿Seguimos?
En el punto 1 o 2 vamos a ver los acuerdos que se han llevado a cabo en Colombia. Aparece entonces primero la negociación y el pacto político de paz de gobierno con el M-19, que fue una guerrilla nacida en el 19 de abril, que lo que pedía eran cosas en lo que tiene que ver con el sector rural, ¿sí? Que a los campesinos se les diera sus tierras para que ellos las produjeran y dieran así un importante apoyo al desarrollo económico, político y social de Colombia. Después aparece la negociación y acuerdos de paz con el EPL, que el EPL continuó con la política y estrategia del M-19. Y la negociación y acuerdo de paz del gobierno con el PRT. ¿Qué es el PRT? Es el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Colombia. Fue un partido político fundado en 1982 y surgió la facción marxista-leninista y maoísta, un grupo que se había separado del Partido Comunista de Colombia a mediados de la década de los 75. Hizo su presencia en la costa atlántica, Valle del Cauca y Antioquia. Y hay un partido de indígenas que es el Quintín Lame, que es una guerrilla indígena. En 1984 fue activada hasta su desmovilización en 1991. No fue muy fuerte esta guerrilla indígena, aunque en este momento todavía en los sectores donde hay territorio indígena, hay la propia Guardia Indígena que sigue con estos principios de esta guerrilla de Quintín Lame. Aparece Profe, también, profe, señora, disculpa, hay una compañera que quiere entrar a la clase, que si la deja entrar. claro, claro, dígale que sí. Pero no la veo para aceptarla, Olga. Olga, no la veo para aceptarla, Ella me dice que está esperando, pero no la veo. pero no está. Dile que se salga y vuelva a ingresar. A ver, ¿listo? Bueno, La negociación y pactos de paz y convivencia con las MP y el MILCOAR. Fue en el año 1994, se suscribió el acuerdo para la convivencia ciudadana entre el gobierno de Ernesto Samper Pizano y los grupos milicianos de Medellín y el Valle de Aburrá. Son milicias populares del pueblo, para el pueblo, buscando la libertad. Muy bien, le doy la bienvenida a Iris. Lidis, ¿cómo están? Bien, profe, buenas noches. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, Lidis. Hoy estoy rodeado de mujeres, muy bien. Como siempre, cumplidoras y responsables en todas las tareas. Estas tecnólogas van a ser gestoras agroempresariales. bien. Continúe entonces. Negociación y acuerdo de paz con la FARC-EP, que es la que hasta este momento sigue ahí en la lucha, pero que desafortunadamente, si todos en el año 2016 hubieran optado por la negociación de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, otra sería la historia. Pero en este momento, los líderes de esa guerrilla de la FARC, ustedes lo saben, hoy son algunos senadores y son representantes a la Cámara, porque dentro del proceso de paz se permitió que ellos fueran desde el plano político a ejercer en el Congreso, y así se hizo, por 8 años. Ya van 4,
Y desafortunadamente, lo que es ese grupo de las FARC, los que no quisieron acceder a ese diálogo, se quedaron todavía en los campos, que hoy son las famosas disidencias, que siguen secuestrando, siguen torturando y siguen extorsionando a las personas. Por ahí la semana pasada ya se supo que el ELN, que es un grupo que está en diálogos con el gobierno, ya le mandó a decir al gobierno que ellos van a continuar haciendo secuestros porque es lo que les sirve a ellos para el sostenimiento de sus tropas. Seguimos. Agenda y mesa de conversación con el ELN, el cierre de la guerra. Cerrar definitivamente estas décadas de guerra requiere un acuerdo de paz en términos similares también con el ELN, pero que desafortunadamente ellos allá en Cuba hacen un diálogo, permiten unas preguntas, unas exigencias y al final no las aceptan o no les es permitido a ellos aceptarlas porque rompen con su día a día para el marco legal de sus tropas y de sus familias. Seguimos. Vamos con el punto fundamentación de los acuerdos de paz. Vamos a ver este video y quiero que cada una me saque una palabra clave de lo que hemos visto hasta el momento, por favor. Pregunto. Competencias para la paz territorial. Los acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema, las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera, que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica.
En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. La participación en los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento de la Constitución del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ciudadana ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida, debido a pocos incentivos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la corrupción, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzar consensos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado y el conflicto armado mismo. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de superar esa historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente incidentes y eficaces. Para que esto se dé, es necesario generar dinámicas de corresponsabilidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos, en donde cada uno sea consciente de la importancia de su rol y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por aspectos como la reconstrucción del tejido social, y la voluntad de enfrentar y aprender de los errores del pasado y de grandes retos que surjan a lo largo del alistamiento. La implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción de nación desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene Colombia en este momento histórico. Bueno, Adriana, ¿qué palabra clave nos puedes compartir para el grupo y el equipo de trabajo de esta noche conforme al video que viste? ¿Democracia? Democracia, muy bien. Olga. Profe, acuerdos de paz. Democracia, acuerdo, muy bien. Lidis. Lidis, ¿qué palabra clave viste? Profe, la conciliación entre las personas. Muy bien. Entonces, señoritas, la democracia que nos dice Adriana, el acuerdo que nos dice Olga y la conciliación que nos dice Lidis son la base sólida de esa participación política que requiere este acuerdo de paz para lograr que las víctimas se pongan de acuerdo y piensen el mismo lenguaje de las personas que son las que están pendientes de la guerra y no buscan la paz. Para eso, entonces, esa democracia, ese acuerdo y esa conciliación que ustedes me dicen, lo primero que tiene que irse es buscar la democracia, el acuerdo y la conciliación para el desarrollo agrario, es decir, donde el mundo urbano, la ciudad, se logre entender con el mundo rural, la gente del campo, y donde el acceso y el uso de las ideas de paz busquen planes de desarrollo y productividad donde se dé proyección laboral, es decir, que todos, tanto los agentes rurales como el campesino y el agente de ciudad, el urbano, como ustedes, señoritas tecnólogas, tengan un acceso a un trabajo digno,
sin estar pendiente de que el país, el gobierno, se esté tirando más plata en acuerdos de paz que van a quitar posibilidades al crecimiento laboral de los futuros tecnólogos profesionales de nuestro país. Entonces la felicito porque las 3 palabras son claves para lograr alcanzar lo que el gobierno está buscando, una paz duradera y estable. ¿Seguimos? Seguimos al punto 3, la importancia de la cultura de paz. Para eso entonces tenemos la resolución de conflictos y negociación. ¿Y me puede leer ese párrafo? ¿Es tan amable? Lidis. Después del proceso de paz realizado por Colombia con el grupo armado de la FARC y el proceso del que no veo, se me está descargando el teléfono. Ay. Tranquila. Y el proceso de conflicto por el cual atraviesa nuestro país pertenece a hablar acerca del acceso de la justicia a que se debe garantizar todos los ciudadanos teniendo en cuenta la deficiencia de la justicia tradicional por el gran número de conflictos o desacuerdos que se presentan diariamente en los juzgados como soluciones, como solucionado, desarrollando una nueva opción en la cual las personas tienen la facultad de resolver sus disputas a través de los mecanismos alternativos de solución y conflicto. MSA, profe, no sé qué significan esas siglas. A conciliación veremos cuáles son sus características y los aportes que se están mecanizando. Pueden ofrecerse a nuestro país en épocas de conflicto en la construcción de una cultura de paz. Profe, se me está descargando el teléfono. Tranquila, Liz. Se me va. Esa sigla que preguntabas quiere decir mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Qué es lo que acaba de leer Liz, señoritas? Es tanta la situación de guerra en Colombia, son tantos los casos que hay, que la justicia normal ya no da cómo responder. Entonces se están inventando unas estrategias para lograr alcanzar estos procesos de negociación. Y aparecen entonces unos mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Que cuáles son? Son los autocompositivos, que son aquellos a los cuales acuden por voluntad propia cuando se encuentran frente a una disputa y son ellas mismas personas las que toman la decisión del arreglo al que pueden llegar. Entonces aparece la transacción, que es una clase de mecanismo que consiste en que las partes pueden llegar a un acuerdo por voluntad propia sin intervención de ningún tercero, anterior a la presentación del acuerdo por voluntad propia. Lo que busca es que el litigio se dé de manera fácil, ¿sí? Y se entienda la cosa juzgada muy rápidamente. Otro punto es la mediación, donde aquí sí hay una persona, una tercera persona, que es el mediador y el que escucha a las partes para poder lograr entender qué se puede lograr en este mecanismo de participación. Tercero, el amigable composición. En este mecanismo, la decisión final tomada por el amigable de componedor tiene carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento por las partes. El amigable componedor es un tercero imparcial designado por las partes, que puede ser una persona particular o una entidad.
La decisión final pactada debe constar por escrito y presta mérito ejecutivo y hace tránsito a la cosa juzgada. Y terminamos con la conciliación, que es un mecanismo de solución donde lo que busca por excelencia es que se concilie, haya el diálogo y entre las partes haya una conciliación propia, que no haya ni una tercera persona, sino que entre las partes se logre alcanzar ese mecanismo de paz que tanto necesitan. Si se dan cuenta, señoritas, estos mecanismos lo que buscan son darle alternativas a la justicia en Colombia para que los conflictos que están dando son tantos, como les digo, que hay que buscar la medida de que todo sea escuchado. Y si se dan cuenta ahí, en los símbolos que hay en cada uno de ellos, aparece la mano estrechada, que es lo que se busca, ¿no? Que estrechemos las manos para que haya paz. Aparecen los mecanismos heterocompositivos. Ahí está el arbitraje, que consiste mediante el cual las partes pactan posteriormente el nacimiento de una controversia resuelta por medio de un tercero llamado árbitro, el cual decide por medio de un litigio y resuelve el conflicto por medio de un laudo arbitral que es de obligatorio cumplimiento para las partes. Aparece una tercera persona ahí. Cuarto, los jueces de paz. Ahí es donde el Congreso les dio la vida a los jueces de paz mediante la ley 497 del 99. Un juez de paz representa el derecho del Estado en la comunidad y mantiene un carácter de institución. Pero a diferencia de otros mecanismos de solución de conflictos, los jueces de paz se encuentran dentro del organigrama del Estado en la rama judicial. ¿Han entendido, señoritas? Sí, señor. Bueno, aquí lo claro es entender. Repito, son tantos, pero es que son diario que se presentan conflictos en la parte rural, en la parte urbana, que el Estado ya no puede responder. Si ustedes van a un juzgado en un palacio municipal, los archivos están ya tapando las ventanas de los juzgados, porque ya no hay cómo guardar, y lo más importante, no hay personas preparadas para que hagan eso. Por eso entonces el gobierno ha buscado mecanismos como los jueces de paz, que son personas preparadas que tienen esa opción de ayudar a conciliar. Los jueces de paz tienen características importantes, como ser gestores de convivencia en los lugares y las comunidades donde fueron elegidos. Resuelven de manera rápida, eficaz y eficiente los conflictos de la comunidad. Son pedagogos en la prevención de los conflictos, tarea previa para prevenir. Y fuera de eso, ayudan a acceder a la justicia porque los ciudadanos de ciertas áreas rurales no pueden hacerlo. Entonces los jueces de paz van hasta el campo para buscar esa alternativa de paz y de acuerdo. Cultura de paz, concepto. Que la cultura de paz aquí hay que entenderlo como la definición de las Naciones Unidas en el año 1998, que es la serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos. Es ver cómo el ciudadano colombiano debe adquirir esos valores, debe tener esas actitudes de cambio y de comportamiento que ayuden a prevenir todos los conflictos. Por eso todos estamos y debemos estar preparados para ser gestores de paz.
Aquí, des en cuenta que aparece entonces el organigrama y la declaración del programa sobre la cultura de paz, donde ahí nuestras manos están diciendo que debemos promover una cultura de paz por medio de la educación. En el caso de ustedes, señoritas, ustedes como futuras tecnólogas ya están promoviendo la cultura de paz en sus diferentes regiones, en los departamentos, municipios donde viven, porque ustedes la educación que están recibiendo las debe ayudar a buscar esa alternativa. Por medio de la educación, promover el desarrollo económico y social sostenible, promover el respeto de todos los derechos humanos, garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, promover la participación democrática, promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, y apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimiento para promover la paz y la seguridad internacional. ¿Alguna pregunta, señoritas? No, señor. Bueno, yo quiero decirles para terminar lo siguiente. Todo esto que hemos hablado hasta el momento, que termina en este verbo que ustedes ven que repite, es el verbo de promover, garantizar y apoyar. Lo que busca es que el colombiano de nuestra Colombia, valga la redundancia, participe verdaderamente en una acción política, pero buscando el desarrollo del mundo urbano y el mundo rural, y ayudando al acceso y al uso de los planes de desarrollo en cada ciudad para buscar la productividad y la formalización laboral. En el caso de ustedes, señoritas, como futuras tecnólogas en gestión agroempresarial, tienen un compromiso político de que al terminar su formación educativa y ya tengan ese cartón como tecnólogas en gestión agroempresarial, esa palabra gestión tenga un compromiso social para que en su región, en su ciudad, en su municipio, vean el desarrollo y la búsqueda de los mecanismos de paz para que la paz siga siendo duradera y para siempre. Ahora vamos a revisar la evidencia que corresponde al día de hoy, que es solución del caso. Para el desarrollo de esta evidencia es necesario iniciar reconociendo los principales hitos del conflicto armado en Colombia, lo que vimos en la historia de los 50 años. Pues esta reconstrucción del pasado es considerada la base para la construcción de la memoria colectiva de un país, una sociedad o un grupo social. Se sugiere realizar la lectura del componente formativo para así poder introducirnos en el tema de cultura y acuerdos de paz. Esta evidencia entonces consiste en una reflexión y elaboración de un documento, el cual surge de la solución del siguiente caso. Ahí está el caso para que ustedes lo vean. Para resolver esta evidencia, consulta información sobre el proceso de paz adelantado en otra nación. Por ejemplo, en El Salvador, ¿cómo le fue? Y luego responda a las preguntas de reflexión haciendo un cuadro comparativo entre los acuerdos que se han llevado en Colombia y los procesos desarrollados por la nación escogida por su parte. Ahí tienen las preguntas para que ustedes las respondan cuando ya tengan el otro problema de guerra que tengan con el país que ustedes escogieron. Lineamientos para la entrega de la evidencia. Productos para entregar. Un documento con la solución del caso, portada, introducción, cuadro comparativo, conclusiones
y bibliografía. Máximo 8 páginas, formato PDF. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio Solución del caso. La fecha de plazo de entrega de esta evidencia, señoritas, es hasta el 23 de mayo del presente año. Yo les comparto la guía y el enlace de la grabación de la sesión apenas lo suba. ¿Listo? Adriana, ¿entendido? Sí, señor, muchas gracias. Olga, ¿entendido? Sí, profe. Profe, una pregunta con usted. ¿Son 3 o 4 evidencias? 4. Esta es la cuarta. Ok. Ah, ok, gracias. ¿Y es entendido? Sí, le voy a retroalimentar algo. Profesor, vamos a buscar un proceso de paz de otro país y lo vamos a comparar con el de nosotros. Todas las preguntas que están ahí son las respuestas que debo dar. Ahí se completan las 8 páginas. Exacto, Liz, muy bien. No tengamos en cuenta las preguntas ni las páginas, ¿o yo? Lo que yo quiero es que sea una comparación de nuestro problema de Colombia con un país que ya trató de solucionar su conflicto interno. ¿Listo? Me interesa su punto y su aporte individual. Las preguntas son de apoyo. ¿Listo, Liz? Listo, profe. Bueno, Adriana, Olga, Liz, muchas gracias por su participación. Las felicito. Ustedes son unas duras, porque sé que ustedes chicas están en otra sesión. Las felicito. Les deseo los mejores éxitos. Si son mamás ya, desde ya, les deseo un feliz día a la mamá este fin de semana. A sus mamitas, las que aún las tenemos vivas, por favor, un abrazo fuerte. Mi Dios me las bendiga y feliz noche. Amén. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.